los nahuales. Para mí, eran solo historias que los abuelos contaban para asustar a los niños o para justificar los ruidos extraños en la noche. Pero eso fue antes de trabajar en la planta de embotellado de Coca-Cola en Oaxaca. Antes de que las sombras comenzaran a moverse por su cuenta. Antes de que mi compañero Raúl se transformara en algo que no era humano. Todo comenzó una noche como cualquier otra. El turno nocturno era tranquilo, casi monótono. La planta estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de cerros y matorrales. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de las máquinas y el ocasional crujido de las botellas de plástico moviéndose en las bandas transportadoras. Yo estaba en la sala de control, revisando las cámaras de seguridad, cuando noté algo extraño. En la pantalla de la cámara 3, una sombra enorme se movía entre los estantes de productos terminados. Al principio, pensé que era un coyote. No era raro que los animales se colaran en busca de comida, pero esta sombra era diferente. Era demasiado grande, demasiado humano. Me levanté de mi silla y me acerqué a la pantalla, tratando de distinguir mejor la figura. La sombra se detuvo, como si me estuviera mirando a través de la cámara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí investigar. Tomé mi linterna y salí de la sala de control, dirigiéndome hacia el área de almacenamiento. El aire estaba frío, más de lo normal para esa época del año. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras danzantes en las paredes. Cuando llegué al lugar donde había visto la sombra, no había nada. Solo las filas interminables de cajas de Coca-Cola apiladas hasta el techo. ¿Raúl? Llamé en voz baja, pensando que tal vez mi compañero estaba haciendo una ronda. No hubo respuesta. Regresé a la sala de control, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Esa noche no volví a ver la sombra, pero el miedo ya había echado raíces en mi mente. Los siguientes días fueron iguales. Cada noche, la sombra aparecía en las cámaras, siempre en el mismo lugar. A veces se movía rápidamente, otras veces se quedaba quieta, como si estuviera observando. Le conté a Raúl lo que había visto, pero él se rió. «Debes estar cansado, amigo. O tal vez es solo un coyote grande», dijo, dándome una palmada en la espalda. Pero yo sabía que no era un coyote. Una noche decidí enfrentar la sombra. Tomé mi linterna y un bate de béisbol que guardaba en mi locker y me dirigí hacia el área de almacenamiento. Esta vez, la sombra estaba allí, en carne y hueso. Era enorme, con ojos brillantes que reflejaban la luz de mi linterna. No era un animal, pero tampoco era humano. Era algo intermedio, algo que no debería existir. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. La criatura emitió un sonido gutural, como una risa ahogada, y luego se lanzó hacia mí. Corrí como nunca lo había hecho, sintiendo su aliento caliente en mi nuca. Cuando llegué a la sala de control, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, temblando. Al día siguiente, le conté todo a Raúl. Esta vez, no se rió. «Eso no es normal», dijo, mirando las cámaras con preocupación. «Tal vez deberíamos hablar con el jefe», pero no llegamos a hacerlo. Esa misma noche, Raúl desapareció. Pasaron 3 días sin noticias de Raúl. La policía lo buscó, pero no encontraron rastro de él. Yo sabía que estaba relacionado con la sombra, con la criatura que había visto. Decidí tomar el asunto en mis manos. Investigué sobre nahuales y descubrí que eran seres que podían transformarse en animales, pero que también podían tomar formas monstruosas. Según las leyendas, eran brujos o hechiceros que usaban su poder para el mal. También aprendí que podían ser derrotados con objetos de plata o con rituales específicos. Conseguí un cuchillo de plata y lo llevé conmigo al trabajo. Esa noche esperé en el área de almacenamiento, con el cuchillo en una mano y la linterna en la otra. La sombra apareció, pero esta vez no huí. Cuando la criatura se lanzó hacia mí, le clavé el cuchillo en el pecho. El nahual aulló de dolor y retrocedió, transformándose en algo aún más horrible. Era como una mezcla de hombre y bestia,
con garras afiladas y dientes largos. Pero no me rendí. Seguí luchando, golpeándolo con el bate de béisbol y clavándole el cuchillo una y otra vez. Finalmente, la criatura cayó al suelo, convulsionando hasta que se quedó quieta. Pensé que había ganado. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Al día siguiente, comencé a sentirme extraño. Mi cuerpo se sentía pesado, como si algo lo estuviera controlando. Mis pensamientos se volvieron confusos y a veces no recordaba lo que había hecho durante el día. Una noche, me desperté en el área de almacenamiento, con las manos manchadas de sangre. Fue entonces que entendí. El nahual no había muerto. Había logrado infiltrarse en mí, en mi mente. Ahora era yo quien se transformaba en las noches, quien acechaba en las sombras. No podía vivir así. No podía permitir que la criatura siguiera usando mi cuerpo para hacer daño. Decidí que la única forma de detenerlo era acabando conmigo mismo. Escribí esta historia como una advertencia para quienes trabajan en la planta de embotellado. Si ven una sombra en las cámaras, si sienten que algo no está bien, no lo ignoren. El nahual es real y una vez que te atrapa, no hay escapatoria. Ahora me despido. El cuchillo de plata está en mi mano y sé lo que debo hacer. Espero que mi sacrificio sea suficiente para detener al nahual, pero en el fondo, sé que nunca se irá del todo. Cuando acepté el turno nocturno en la embotelladora de Coca-Cola en Toluca, Estado de México, lo hice por necesidad. El dinero era bueno, y aunque el horario era solitario, prefería eso a lidiar con el bullicio del día. La fábrica, ubicada en las afueras de la ciudad, era un lugar enorme, con pasillos interminables de máquinas que zumbaban como bestias dormidas y montañas de cajas apiladas que parecían torres a punto de derrumbarse. La primera semana fue tranquila. Mi trabajo consistía en supervisar la zona de carga, asegurarme de que las máquinas funcionaran correctamente y revisar los contenedores antes de que los camiones llegaran al amanecer. Todo era rutinario hasta aquella noche. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando la vi por primera vez. Estaba revisando los contenedores en la zona de carga, iluminada solo por las luces tenues de los focos amarillentos. De repente, escuché un ruido, como el roce de un vestido contra el suelo. Me di la vuelta y ahí estaba, una mujer de largo vestido blanco, caminando lentamente entre los contenedores. Al principio, pensé que era una trabajadora, tal vez alguien de limpieza o de otro turno. Pero algo no cuadraba. Su figura era demasiado etérea, como si no estuviera completamente allí. Y luego, escuché su llanto, un sonido desgarrador que heló mi sangre. Me acerqué un poco más y entonces vi su rostro reflejado en el vidrio de la oficina. No tenía ojos, solo cuencas vacías, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Corrí, no me avergüenza admitirlo. Corrí hasta la sala de seguridad, donde el viejo Ramón, el guardia nocturno, me encontró temblando. Le conté lo que había visto y para mi sorpresa, no se rió. En cambio, me miró con seriedad y dijo: «Así que tú también la viste. No eres el primero. Después de aquella noche, todo cambió». Ramón me explicó que, según los rumores, la fábrica había sido construida sobre un antiguo cementerio y que la Llorona aparecía cada cierto tiempo, buscando a sus hijos perdidos. Algunos decían que era una maldición, otros que solo era una leyenda, pero una cosa era clara: nadie que la hubiera visto permanecía en la fábrica por mucho tiempo. Decidí no rendirme. Necesitaba el trabajo y no iba a dejar que una aparición, real o imaginaria, me hiciera perderlo. Ramón me dio un consejo: no la mires a los ojos. Si la ves, cruza los brazos sobre tu pecho y reza en silencio. Ella no te hará daño si no le das motivos. Durante las siguientes semanas seguí su consejo. Cada noche
Trabajaba con los oídos alerta, esperando escuchar aquel llanto, y aunque a veces sentía que alguien me observaba, no volví a verla. Comencé a pensar que tal vez había sido mi imaginación, alimentada por el cansancio y la soledad. Pero entonces ocurrió algo peor. Una noche, mientras revisaba las máquinas de la zona de producción, escuché un sonido que no podía explicar. Era como si alguien estuviera golpeando las latas desde adentro. Un repiqueteo constante que resonaba en mis oídos. Al principio lo atribuí a un fallo mecánico, pero cuando me acerqué a la máquina, vi algo que me paralizó. Las latas de Coca-Cola estaban abolladas, como si algo las hubiera aplastado desde dentro. Y en cada una de ellas había una mancha oscura, como de óxido, que formaba un rostro. El mismo rostro que había visto en el vidrio de la oficina. Intenté apagar la máquina, pero no respondía. El repiqueteo se volvió más fuerte, hasta que de repente todas las latas comenzaron a caer al suelo, rodando hacia mí como si estuvieran vivas. Escuché risas agudas y desquiciadas que parecían venir de todas partes. Corrí hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas. Las luces parpadearon y luego se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Solo podía escuchar el sonido de las latas rodando, cada vez más cerca, y el llanto de la Llorona, que ahora parecía estar justo detrás de mí. No sé cómo lo hice, pero logré salir de allí. Al día siguiente renuncié. No podía seguir trabajando en un lugar donde las pesadillas se hacían realidad. Ramón me dijo que había hecho lo correcto, que nadie podía luchar contra algo que no entendía. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. Un mes después de dejar la fábrica, recibí una llamada de un ex compañero. Me contó que la fábrica había cerrado abruptamente, después de que varios empleados reportaran ver cosas inexplicables. Y luego me dijo algo que me heló la sangre. Encontraron algo debajo de la fábrica durante una inspección. Era una tumba antigua, con los restos de una mujer y 2 niños. Ahora, cada vez que veo una lata de Coca-Cola, no puedo evitar pensar en aquella noche. Y aunque he intentado convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé que hay algo en esa fábrica que nunca podrá ser explicado. La Llorona sigue allí, buscando a sus hijos. Y tal vez siempre lo hará.